Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Hoy es el último día antes del examen final. Clase mañana no vamos a tener por las razones que ya expliqué. Y en esta clase, en esta sesión, voy a pasar a la nueva unidad, que es el cálculo de tautologías. Bien. Pero como estamos en el curso de lógicas alternativas, no vamos a utilizar la lógica clásica, sino la lógica trivalente A3. Escrito aquí en la esquina superior derecha, las tablas de la conjunción, condicional, disyunción y las dos negaciones débil y fuerte para poder hacer ejercicios. Si ustedes todavía no se han bajado el texto de Introducción a las lógicas no clásicas, les recomiendo háganlo, tengan en su computadora o en su teléfono. Y les voy a compartir miren, esta es la página 20, ¿sí? A ver, página 20 es capítulo 3 de Introducción a las lógicas no clásicas. Aquí tenemos las tablas de la lógica A3. Bien, conjunción, disyunción, implicación, condicional. Luego tenemos la equivalencia y negación débil, está como la N mayúscula, negación total. El funtor H es de sobreafirmación y el funtor S de semiafirmación. ¿Sí? Bueno, ahora entonces voy a explicarles cómo utilizar las tablas. Hay dos métodos para calcular si una fórmula es tautología o no. Voy a definir qué es una tautología en una lógica como A3. Podemos utilizar tablas verticales o el método de reducción al absurdo. Es este segundo el que más me interesa, puesto que el otro es mecánico, es decir, realmente puede hacerlo una máquina sin necesidad de pensar, es simplemente aplicar una regla y sacamos la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces la primera tarea que vamos a hacer es sacar información de estas tablas. ¿Sí? Tenemos ya alguna práctica con la lógica bivalente. Aquí se complica un poquito más el procedimiento porque no tenemos solamente dos valores, sino tres. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. Esta lógica, además del 1 y el 0, que ya manejamos el semestre pasado, introduce el valor medio. ¿Y cómo entender ese trío de valores? De la siguiente manera. Técnicamente, en lugar de hablar de valor verdadero, valor falso, se emplea la notación o la terminología de valor designado y valor antidesignado. ¿Sí? Designado, en sentido técnico, es aquel valor que corresponde a una oración que podría ser afirmada en un contexto conversacional. Es decir, dicho con otras palabras, pero ya de una manera menos estricta, podríamos nosotros equiparar valor designado con valor verdadero. ¿Sí? A ver. A ver, voy a simbolizar con la V
pequeña, ¿sí? B dentilabial mayúscula, el conjunto de los valores de verdad. ¿Ya? Entonces, 1 es lo que corresponde a la total verdad, 0 a la total falsedad. ¿Sí? Entonces, 100% verdadero y 100% falso. ¿Qué es el medio? 50% verdadero y 50% falso. Ahora, de acuerdo con esta interpretación de estos valores, eso quiere decir que tanto el 1 como el medio son valores designados y eso lo vamos a expresar colocando delante de cada uno de ellos el signo más. En cambio, tanto el medio como el cero son valores antidesignados. Es decir, sin ser estrictos, valores falsos. ¿Sí? Y eso se expresa anteponiendo el signo menos delante del valor. De lo cual resulta que el valor medio es a la vez designado y antidesignado. Ambas cosas. Si es que una oración tiene o recibe el valor medio, entonces quiere decir que es 50% verdadera, 50% falsa. Ambas cosas. Y por lo tanto, es una oración contradictoria. ¿Y? Eso quiere decir que esta lógica A3 no solamente es multivalente, sino también paraconsistente. ¿Sí? ¿Qué es una lógica paraconsistente? Aquella que tolera, o sea, permite la afirmación de una contradicción, pero sin que eso provoque el desmoronamiento del sistema. En la lógica clásica hay una tautología o un principio que se lo interpreta desde ella en el sentido de que cualquier contradicción permite probar cualquier cosa. Eso es lo que se llama el principio de pseudo-escoto. ¿Sí? Afirmar y negar una misma oración produciría que en ese sistema se pueda probar cualquier cosa. Entonces, ese sistema no sirve para nada. Hay que rechazar la contradicción. Eso es lo que piensa, lo que sostiene la lógica clásica. Una lógica paraconsistente rechaza ese principio. ¿Sí? Bien, entonces, podemos decir lo siguiente. A ver. Esto es una contradicción, pero noten que estoy utilizando aquí la negación simple. A ver. Bien. Si tenemos como premisa una contradicción,
Es decir, afirmar y negar lo mismo, eso posibilita que en ese sistema se pruebe lo que sea, cualquier cosa. Esto está en la lógica clásica, pero una lógica paraconsistente rechaza esta regla de inferencia y eso es lo que indico poniendo una raya oblicua que le corte al torniquete. Bien. Eso es esta característica de rechazar el principio de pseudo-escoto es definitoria de cualquier lógica paraconsistente. El sistema A3 es trivalente y paraconsistente. ¿Sí? Hay un valor de verdad que es a la vez, al mismo tiempo, verdadero y falso. 50% lo uno, 50% lo otro. ¿Sí? Bien. Entonces, verán, entonces hay dos valores designados, ¿sí? Lo cual quiere decir que si una oración es o uno o medio, entonces puede ser afirmada. Y en cambio, si es que una oración recibe los valores cero o medio, pues es legítimo que se la niegue. Y ese es un valor antidesignado. Bueno, ahora les voy a dar las reglas en virtud de las cuales se ha construido estas tablas. Podríamos empezar con la diferencia entre negación débil y negación fuerte. ¿Sí? Recuerden, la tilde se lee simplemente como no o es falso, no es cierto, no es verdadero. La daga se lee como no en absoluto o es totalmente falso, es 100% plenamente falso y expresiones sinónimas. Bien. ¿Cómo, eh, ¿Cómo construyo la tabla de la negación simple? ¿Sí? Entonces, les pongo la ley. ¿Sí? Bien. El, Recuerden que cuando encierro una oración, bueno, en este caso esto es un esquema, ¿sí? No es una oración, la letra P es lo que Copy llamaba una variable sentencial. Lorenzo prefiere utilizar la terminología de Quine, tiene otra concepción de filosofía de la lógica. Esto es una letra esquemática. ¿Sí? ¿Qué significa estas dos barras que están encerrando a la negación de P? El valor de verdad. ¿Sí? El valor de verdad de no P es el resultado de restar a 1 el valor de P. ¿Sí? Es decir, el cuán falsa es una oración cualquiera, en qué medida una oración es falsa, en aquella cantidad que le falta para llegar a 1. ¿Sí? A ver, pongamos un ejemplo general. ¿Sí? Supongamos que esta es una escala que va del 0 al 100. ¿Sí? Ahora, pensemos que esto es una escala de verdad. ¿Sí? O podemos
Bueno, estaba pensando en porcentajes, por eso escribí el 100, pero igual pongamos más bien en del 0 al 1. Bien, ¿dónde está el medio? En la mitad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros pasamos a una lógica pentavalente? Entonces, eso significa que tiene 5 valores. Pongamos el 1/4 y 3/4. Bien. El 1 significa verdad total, el 0 significa falsedad total. Ahora, el 1/4, ¿qué significa? ¿1/4 de qué? Esto es 25% de verdad. ¿Sí? Si yo quiero medir cuán verdadera es una oración que es 1/4, eso significa solamente tiene 25% de verdad. ¿Cuánto tiene de falsedad? ¿Sí? 3/4. ¿Cómo saco esto de acá? Es lo que le falta a 1/4 para llegar a 1, esto es la falsedad. ¿Sí? Aquí pongo B minúscula y F minúscula para lo verdadero y falso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo máximo de verdad es 1. Si tuviéramos el 0,99% de verdad, ese valor está por debajo del 1. Es 99% verdadero, pero tiene 1% de falsedad. ¿Sí? Ahora, pongamos otro ejemplo. Al revés, ¿qué pasa si una oración es 3/4 verdadero? Eso es 75% verdadero. ¿Sí? Y este valor, ¿sí? Puesto que no es lo mismo que 1, sino que está debajo de los 100% verdadero, tiene 1/4 de falsedad. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces, excepto los valores extremos de 1 y 0, ellos no pueden ser contradictorios. En la verdad total, no hay absolutamente nada de falsedad y al revés. En el 0 hay 100% de falsedad y absolutamente nada de verdad. ¿Sí? 0% de verdad, 100% de falsedad. Pero en el resto de valores, que son infinitos, hay una mezcla de verdad y falsedad. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esta idea, se saca esta ley. Y con esto puedo construir yo cualquier tabla en una lógica multivalente. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con la falsedad total. ¿Sí? Es decir, la daga. Bien. Aquí tenemos dos reglas. Fíjense cuáles son los valores que adopta la falsedad total, o es o 0 o 1. Nunca, sin excepción, absolutamente nunca, la falsedad total tiene un valor medio. Esta es la negación clásica. ¿Sí? Por ser clásica solo puede recibir o 1 o 0. Una falsedad total o es totalmente verdadera o totalmente falsa. Una
como lo dice el nombre, falsedad total no puede ser falsedad a medias. Eso es, eh, iría contra la naturaleza de lo que es negar totalmente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo construyo esa tabla? Y fíjense, si ustedes están escribiendo, y les recomiendo que para hacer este tipo de ejercicios de cálculo de tautologías, lo mejor es que tengan una hoja cuadriculada, porque tienen ahí en columnas, ¿sí? Eso es importante para ser bien claros y precisos. Fíjense, esta columna no está bajo la P, está bajo la daga, ¿sí? Entonces, si ustedes están copiando a mano la tabla, tengan cuidado de poner estas columnas de los valores bajo la tilde, bajo la daga, ¿sí? Bien, hay varias maneras de expresar el valor de verdad de la negación total. Una de ellas es la siguiente, ¿sí? Una oración es totalmente falsa, ¿sí? Eso es, toma el valor 1 si, ¿sí?, el valor de verdad de P es 0. ¿Ya? A ver, esto creo que es muy fácil de entender. Fíjense, si quieren, empecemos desde acá, ¿sí? En el caso de que una oración, el valor de verdad de una oración sea totalmente falso, decir de esta oración a la que le corresponde el valor 0, decir que es totalmente falsa, eso es totalmente verdadero, ¿sí? Y 0 en caso contrario. Solo hay dos condiciones, ¿sí? Bien. Eh, podría expresar de otra manera lo mismo, pero para no complicar la situación voy a dejar así. Ahora, pasemos a la conjunción, ¿sí? Luego tendremos que aumentar otros funtores, pero eso será después de los exámenes de interciclo. Y creo que ya estaremos en el mes de diciembre. Bien, vamos a ver cómo construyo la tabla de la conjunción. Yo les di, no sé si se acuerdan cuál era la ley para cualquier conjunción. Yo creo que les di la norma general, no solamente sí, para la lógica clásica. ¿Alguien me dice, por favor? ¿No se acuerdan? Yo, profe. A ver, Natalie. El valor, sí, el valor menor. Correcto, gracias. A ver, entonces pongamos el... Permítanme... A ver, yo he visto esta regla enunciada en latín, ¿sí? Minor. Minor es el menor en latín. Voy a castellanizar, pero ¿sí? El menor de entre el valor de P y el valor de Q. La disyunción es al revés, ¿sí? P o Q toma el valor mayor de entre P y Q, ¿sí? Pero es el mayor, ¿sí? Bien. Ahora, finalmente pasemos al condicional, ¿sí?
lo que hace la lógica multivalente A3 es simplemente generalizar la definición del condicional clásico. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Hay aquí dos condiciones. O bien, a ver, fíjense, es esta tabla de acá, ¿sí? O bien no se cumple. A ver, toma el valor 1, toma el valor 1 cuando el antecedente no se cumple, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la segunda condición? ¿Sí? Verán, aquí estoy diciendo que el valor del condicional es 1. ¿En qué casos? Si es que el antecedente, el miembro izquierdo, es 0. Entonces, este 1 son estos 3 de acá. Ahora, me quedan aquí 6 valores. ¿Cómo en una sola condición expreso estos 6 valores? Ustedes ven que si Q es 1, el condicional es 1. Si Q es medio, el condicional es medio. Y si Q es 0, el condicional es 0. Entonces, ¿cómo expreso eso en una sola línea? Cuando el condicional y el consecuente eran 0, daba un grado de verdad. No, pero repito otra vez. ¿Cuándo? El consecuente y el condicional daban 0, 0, daba un grado de verdad. Pero no le comprendo, estimada Ania. A ver, pero usted dice, a ver, no. A ver, hay una propuesta. Natalie, ¿tiene usted ahí la respuesta? Sí, profe, que el condicional toma el valor del consecuente. Ya, perfecto. Esa es la respuesta. Gracias. A ver, ya. Entonces, el valor de Q en caso contrario. Es decir, en todos los casos en los cuales P no es 0, el condicional toma el valor de Q. Así se construye el condicional en cualquier lógica multivalente que tenga cuya filosofía sea la que anima, semejante a la que anima a la familia de sistemas A, que está en rudimentos lógica matemática, por ejemplo. Bueno, ahora, entonces, si nosotros captamos cómo están construidas estas tablas, de ahí podemos nosotros sacar consecuencias de qué valor le va a corresponder a uno u otro de los funtores, dependiendo de, o sea, cuánto sea el miembro izquierdo, cuánto el miembro derecho. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esas prácticas inmediatamente y después hacemos un pequeño receso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les voy a mandar una foto de lo que acabo de recordarles. A ver, no sé si yo les di esta, creo que no les he de haber dado. Bueno, es que lógica clásica no tiene negación débil. Entonces, imposible que hayamos visto esto el semestre pasado. Esta es la negación total, es la que utiliza la lógica clásica, aunque sus adeptos lean este símbolo como simplemente negación débil, el mero no. En realidad ahí hay una práctica que hay que corregir si es que nosotros pasamos a una lógica no clásica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Profe, disculpe. ¿Sí? Profe.
Solo una pequeña aclaración, es que me salió que está próximo a acabarse mis megas. Voy a buscar dónde hacer una recarga si me desconecto por eso. Ya, no hay problema. Gracias. Ya, tranquilo. A ver. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí para que ustedes se vayan. Vamos a poner las condiciones de cuándo podemos empezar, por ejemplo, con la conyunción. ¿Cuándo una conyunción es 1? ¿En qué casos es 0? ¿En qué casos es medio? ¿Cuándo es designada? ¿Cuándo es antidesignada? O sea, ¿qué tiene que ser miembro izquierdo, miembro derecho, para que el funtor tenga un determinado valor? ¿Sí? El conocer eso es el paso previo para pasar a realizar los ejercicios de cálculo de tautologías. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, si quisiera que hagamos ese ejercicio con respecto a la conyunción e inmediatamente hacemos un receso. Descansamos y continuamos con los otros funtores. ¿Sí? A ver, entonces, tomo una foto y continuamos. Repito, me olvidé de grabar. Voy a hacerles un desglosamiento, una lista exhaustiva de bajo qué condiciones la conyunción toma un determinado valor. Cuándo es 1, cuándo es medio, cuándo es 0, cuándo es designado y cuándo es antidesignado. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de extraer esa información a partir de las tablas. ¿Sí? Obviamente esto ya con la práctica, simplemente teniendo la tabla al frente, y por favor les pido que lo mejor sería que consíganse una tarjetita, una cartulina y escriban estas tablas. Ustedes tienen en otro formato en el texto de Introducción a las Lógicas No Clásicas, página 20, de la versión que está en el e-virtual, porque la versión en físico, la publicada por la UNAM, tiene otra paginación. ¿Sí? Es en tamaño como el A5, mientras que ustedes tienen en formato A4. Bueno, entonces, por favor, tengan a la mano esta información para poder realizar los ejercicios. ¿Sí? A la final, espero que con la práctica esto ya quede memorizado y no tengan que depender del papel. Bien, entonces empecemos con el valor 1. ¿Bajo qué condiciones la conyunción es 1? ¿Sí? Veamos, tengo aquí en un solo caso, cuando tanto miembro izquierdo como miembro derecho son 1. Entonces, ¿cómo explico eso? ¿Cómo describo eso? Si el valor de P es igual al valor de Q y en ambos casos es 1. ¿Sí? Estamos, no hay por dónde perderse, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? Bien, vamos ahora a indicar en qué condiciones la conyunción toma el valor medio. Veamos acá. Tengo aquí 3 valores, pero que se me pueden reducir a 2. ¿Sí? Con tal que adoptemos un agrupamiento que les recomiendo. ¿Sí? A ver, en el pizarrón anterior tenía yo indicado qué valores son designados y antidesignados.
Y eso voy a volver a ponerlo acá en la tabla de la conjunción. Valores designados son el 1 y el medio. ¿Sí? Voy a ponerlo con verde. Valores antidesignados son el medio y el 0. ¿Sí? Y por lo tanto voy a agrupar el 1 y el medio, ¿sí? Bajo la letra D, y el medio y el 0 con la letra A, de designado y antidesignado respectivamente. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros adoptamos estas abreviaciones de A y D, podemos reducir estos tres casos en los cuales la conjunción es medio a solamente dos casos. Y se podría expresar de varias maneras. Una de ellas es la siguiente. Podríamos tomar estos dos ceros de abajo, es primer caso, y luego el un cero de arriba. O, segunda posibilidad, ¿sí? Podría tomar los dos ceros de la derecha y, segundo caso, dos medios de la derecha y, segundo caso, este medio de la izquierda. Entonces, ¿en cuántos casos la conjunción es medio? Eso es en dos casos, ¿sí? A ver, pongamos por ejemplo aquí, ¿cómo describo estos dos medios cuando el miembro izquierdo es medio? ¿Sí? ¿Y miembro derecho cuánto es? 1 o medio. 1 o medio es designado. ¿Ya? Segunda posibilidad, ¿sí? A ver, repito. ¿Sí? Si es que P es medio, entonces el valor de P es conjunto izquierdo, eso está acá. ¿Sí? Tomo en primer lugar estos dos valores. Miembro izquierdo, ¿cuánto? Medio. Miembro derecho, ¿cuánto? 1 o medio. Pero 1 o medio es designado. Entonces pongo aquí miembro izquierdo medio, miembro derecho designado. Ya están indicados estos dos valores. ¿Sí? Ahora, vamos a este medio de acá. ¿Cuánto es miembro izquierdo? 1. Miembro derecho, medio. ¿Sí? Entonces, miembro izquierdo, 1. ¿Sí? Y miembro derecho, medio. Bien. ¿Se comprende? Ahora, avancemos. Creo que mientras más ejemplos pongamos, cada vez se va haciendo más claro. ¿En qué casos? Pero esta es una manera. Yo cogí primero los dos de abajo y luego el uno de arriba. Pero no es la única manera. Dependiendo de qué fórmula estemos tratando de averiguar si es que es tautología o no, ahí tendré que ver cómo agrupo los valores. Lo que está indicado en el pizarrón es aquí los dos medios de abajo y el medio de arriba. Simplemente dos casos. Estos tres medios se me reducen a dos casos que están aquí, 1 y 2. Pero hubiera podido coger primero los dos de la derecha y después el medio de la izquierda. De cualquier manera, voy a tener dos casos que examinar.
¿sí? Ahora, pasemos al 0. ¿Cuándo una conjunción es totalmente falsa? ¿Sí? Vamos a la tabla y vemos nuevamente que los ceros, ¿sí?, están colocados en una forma de L o de una esquina. ¿Sí? Siempre que tengamos algún valor en forma de L o esquina, entonces solamente hay dos casos. ¿Sí? Aquí tenemos, en realidad tenemos 5, pero no vamos a poner aquí la descripción de 5 casos, sino solamente 2. Nos ahorramos. ¿Sí? ¿Cómo? Nuevamente tenemos dos opciones. Les voy a indicar la una. Primer caso, veamos, agrupemos estos 3 ceros de la derecha, y eso significa que cuando el conjunto derecho es 0, ese es el primer caso. Y después, segundo caso, le ponemos los 2 ceros de la izquierda. ¿Sí? Entonces, sí, y aquí abro dos posibilidades. La primera, dije, miembro derecho 0. ¿Sí? Acá está el miembro derecho, este es 0. Cuando miembro derecho es 0, la conjunción es 0. Ahora me faltan estos dos de aquí. ¿Cómo describo estos dos casos? Miembro izquierdo 0 y miembro derecho, ¿qué? 1,5. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, miembro izquierdo 0 y miembro derecho, ¿cuánto? 1,5, pero 1,5 lo estamos abreviando bajo la D. ¿Sí? Entonces, está ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Podría haber escogido al revés. Primero, los 3 ceros de abajo. Cuando miembro izquierdo es 0, la conjunción es 0. Y después me quedaba estos 2 ceros de arriba. ¿Cuánto es miembro izquierdo? Designado, miembro derecho, 0. ¿Sí? Es decir, los 5 ceros de la tabla se me reducen simplemente a 2 posibilidades. ¿Cómo escojo, cómo agrupo esos 5 ceros? Eso ya depende del ejercicio particular, la fórmula o la oración concreta, cuyo valor estaremos tratando de averiguar, si es que es tautología o no. ¿Sí? Aquí para no complicarles, estoy poniendo solamente un par de posibilidades, pero les estoy oralmente indicando que podría ser de otra manera. ¿Sí? Esta es una posibilidad. ¿Sí? Ahora, avancemos. ¿Cuándo es designada y cuándo es antidesignada? Que no es lo mismo que 1 y 0. ¿Sí? Antidesignada significa o medio o 0. ¿Sí? Y vemos que nuevamente tenemos 2, 4, 6, 8. 8 valores. Pero nuevamente la figura que esos medios o ceros tienen en la tabla es en forma de L. Cualquier grupo de valores en forma de L se reducen a 2 casos. Y nuevamente se repite la situación que veíamos en los casos anteriores. Hay por lo menos, hay 2 maneras por lo menos 2 maneras, por supuesto, no nos interesa que haya 3 o 4. Por supuesto, para empezar, podríamos enumerar de 1 en 1, pero no vamos a escribir 2, 4, 6, 8 líneas de cuándo es antidesignado. Eso es demasiado. Siempre tratemos de ver el número más pequeño al momento de hacer el análisis. ¿Sí? Bien, en primer lugar, podría coger las 2 filas de la media y la inferior, y después estos 2 de acá. 2 casos. O otra manera podría ser
tomar estas dos columnas, la intermedia y la derecha, y luego estos dos valores de acá. De cualquier manera que nosotros escojamos dividir esos 8 valores antidesignados, a la final solo vamos a tener 2 posibilidades, ¿sí? Escojamos de cualquier manera, pero siempre hagamos un análisis exhaustivo, que no dejemos nada fuera, ¿sí? A ver, por ejemplo, tomemos en primer lugar estos 6 valores, los de aquí. Entonces, la conjunción es antidesignada, en primer caso, cuando miembro izquierdo es antidesignado. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. ¿Y cuánto es el miembro derecho? No sabemos. Puede ser 1 medio o 0. Por eso, no digo aquí, guardo silencio por lo que respecta al otro miembro. Solamente con esta condición ya la conjunción es antidesignada. ¿Sí? Antidesignada, medio o 0. ¿Sí? Bien, entonces están considerados estos dos valores. Ahora veamos finalmente los dos de arriba. ¿Cómo especifico que esta conjunción es medio o 0? Cuando miembro izquierdo es 1 y miembro derecho antidesignado. Entonces, ¿sí? Miembro izquierdo, 1. Miembro derecho, antidesignado. ¿Ya? Y finalmente, ya para terminar, y hacemos el receso. ¿En qué casos la conjunción es designada? ¿Sí? Designada significa 1 o medio. Entonces tenemos aquí este cuadrado. ¿Sí? 4 valores, 1 medio, medio, medio. Esos 4 valores se me pueden reducir a un solo caso. ¿Sí? Si tanto P igual designado y Q designado. ¿Sí? Pero no pongo algo semejante acá porque P puede ser 1 y Q puede ser medio. No necesariamente van a ser el mismo valor. Pero lo que sí tiene que cumplirse es que cada uno de los conjuntos sea designado. En ese caso, la conjunción también es designada. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes tienen que ser capaces de, al ver la tabla, hacer este tipo de razonamientos. ¿Sí? O sea, que si lo que conocemos es el valor del funtor, tenemos que deducir, sacar como consecuencia cuánto tiene que ser miembro izquierdo y miembro derecho para que se cumplan estos valores. ¿Sí? 1 medio 0 y antidesignado y designado. Bien. Haremos lo mismo con respecto a los otros funtores. Y creo que ya no me va a alcanzar tiempo como para hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Hagamos un receso a las, volvemos en unos